2. Las escuelas no fortalecen el subconsciente. De hecho, en vez de educar, las escuelas se valen del miedo para motivar, amenazan en lugar de instruir, imitan en lugar de innovar, castigan los errores en vez de estimular, juegan a la segura en vez de pensar en grande y le dicen a la gente lo que ésta quiere escuchar, no lo que necesita saber. Gracias a estos dos factores, mucha gente compra cuando debería vender, ahorra cuando debería gastar, gasta cuando debería ahorrar, tiene miedo cuando debería ser valiente y es osada cuando debería ser cautelosa. Estos son algunos ejemplos de lo que ocurre cuando el subconsciente actúa sin control, irracional y tontamente en torno a la cuestión económica. 1. Todos los fondos quant están vendiendo al mismo tiempo, colapsando el mercado porque todos se habían invertido en las mismas acciones. Estaban vendiendo cuando deberían comprar. El pánico proviene del subconsciente, copiar o imitar es producto del miedo a ser diferente, así que hacen lo mismo en lugar de ser creativos y arriesgarse a pensar de forma distinta. 2. Cuando la gente recibe un aumento o le llega algún dinero, en lugar de pagar sus deudas, generalmente lo gasta porque se siente bien. Conozco a un hombre que heredó casi $1.000.000 de sus padres. Inmediatamente compró una mansión y 2 carros nuevos a crédito. En lugar de salir de la deuda mala, su euforia lo hizo endeudarse más. Actualmente no tiene dinero y está tratando de salvar su casa. 3. Cuando la economía decae, el departamento de recortes presupuestales de muchas compañías se hace cargo. Cuando las ventas caen, la mayoría de los negocios recortan el presupuesto para publicidad, promoción y personal de ventas. En lugar de ahorrar, el negocio necesita gastar. En una economía deficiente, el negocio necesita gastar más en publicidad y promoción, contratar más representantes de ventas, ofrecer más incentivos, como comisiones y ser más creativo. En otras palabras, inclinarse más hacia el hemisferio derecho del cerebro y comunicarse mejor. En vez de que el departamento de adquisiciones se haga cargo, dejan la tarea al de recortes presupuestales, el cual está conformado por contadores, abogados y empleados asalariados que tienen un hemisferio izquierdo más desarrollado, pero cuyo subconsciente está aterrado. Cuando el departamento de recortes presupuestales se hace cargo, muchos empleados pierden su trabajo. En mi opinión, cuando los tiempos son difíciles, este es el departamento que debería deshacerse de unos cuantos empleados. El subconsciente se cree inteligente, pero el problema es que puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Para que una persona dé un paso atrás y determine objetivamente qué parte de su cerebro le habla, el amigo o el enemigo, se requiere de una inteligencia superior. Cuando se trata de temas demasiado emotivos como el dinero, el sexo, la religión y la política, se requiere de un intelecto altamente evolucionado para separar, expandir, escuchar objetivamente y después pensar claramente con ambos hemisferios. El problema con el subconsciente es que es impulsivo, no inteligente. Además, no puede evaluar pros y contras. Discutir con un idiota. Es imposible ser lógico al tratar con una persona que está hablando desde su subconsciente, porque no puede pensar, solo reaccionar. El problema es que cuando la gente habla desde su subconsciente, cree que está siendo lógica y perspicaz. Por ejemplo, cuando le sugiero a un empresario gastar durante una recesión en lugar de ahorrar, en la mayoría de los casos el subconsciente toma el control y le da al empresario las razones lógicas por las que debería hacer recortes, despedir empleados y enfocarse en ahorrar. Para casi todos los empresarios esto resulta lógico e inteligente. No quieren aprender algo nuevo, su mente ya está decidida y el cerebro cerrado a ideas nuevas. Si presionas en la discusión, la mente se pone a la defensiva, se construyen las murallas y las personas, en lugar de huir, desean pelear. Quieren defender su decisión y estar en lo correcto. En lugar de aprender, se transforman en idiotas. El problema de discutir con un idiota es que muy pronto habrá 2 idiotas, tú y la persona con quien discutes. Mucha gente pobre sigue siéndolo porque tiene el subconsciente de una persona pobre. Cuando hablo con personas que están luchando económicamente, muchas defienden su derecho a permanecer pobres. Dicen cosas como prefiero ser feliz que rico o para ser rico hay que ser un desgraciado. Si discutes con ellas tratando de abrir sus mentes a las ideas nuevas, su subconsciente generalmente se cierra más y muy pronto habrá 2 idiotas sosteniendo una discusión amistosa.
Algo similar sucede con muchos empleados y ejecutivos de alto rango a quienes les gusta su empleo pero desearían hacer algo más. En lugar de hacer lo que quieren, su subconsciente sale con una razón lógica y razonable del por qué no deberían intentarlo. Cuando les informas las altas cantidades que pagan en impuestos por recibir salarios tan altos, te pueden contestar, pues hay que pagar los impuestos. Si presionas un poco y les hablas sobre mejores inversiones, rendimientos más altos y menos impuestos, pueden responder, eso suena arriesgado. Cierran su mente a las nuevas posibilidades debido al miedo. Si discutes con ellos, de nuevo habrá dos idiotas. Para cambiar tu vida, cambia tu entorno. En mi investigación sobre la educación y sobre cómo aprendemos, se hizo muy claro que el entorno era el maestro más poderoso de todos. Por ello es tan importante la reciente validación de los neurocientíficos que descubrieron las neuronas espejo en el cerebro. La ciencia finalmente está descubriendo lo que muchos de nosotros ya sabíamos. Para cambiar tu vida tienes que cambiar tu enfoque. Muchos sabíamos que para perder peso es mejor ir a un gimnasio que a un restaurante. Si queremos estudiar es mejor ir a la biblioteca que hacerlo mientras conducimos un auto, lo que he visto que hace mucha gente. Si deseamos relajarnos dejamos la oficina y nos dirigimos a la playa o a caminar a una colina. Y si quieres volverte rico, necesitas encontrar el ambiente que te lleve a ese objetivo, un entorno que fortalezca las tres partes de tu cerebro. Irónicamente, el trabajo y la escuela no proveen ese tipo de entorno a la mayoría de las personas. El poder del entorno. Si quieres hacerte más rico y exitoso, es crucial que encuentres el entorno que provea estímulos y tiempo para que se desarrollen las tres partes de tu cerebro. En 1974, descubrí que nunca me contratarían para trabajar para una persona o profesionista que en su pasado había sido un estudiante sobresaliente. Por ejemplo, un doctor o abogado no me contrataría jamás porque ellos necesitan a su alrededor gente inteligente en los aspectos académico y profesional. Ningún doctor quiere a una enfermera torpe y ningún abogado quiere a un asistente legal incompetente. Como yo era un estudiante promedio, necesitaba que los estudiantes sobresalientes trabajaran para mí. Entonces decidí ser como mi padre rico y convertirme en empresario e inversionista en bienes raíces, y no como mi padre pobre que era un estudiante extraordinario y trabajaba como maestro. Decidí convertirme en empresario porque sabía que mi proceso de aprendizaje era lento y que necesitaría tiempo para desarrollarme. No deseaba volverme rico de la noche a la mañana, solo buscaba un entorno adecuado en donde pudiera pasar mucho tiempo aprendiendo lentamente. Otra razón que me llevó a ser empresario fue que así podría rodearme de gente astuta. Sé que mi orientación no es lingüística o matemática, así que necesitaba este tipo de gente en mi equipo. Todavía soy un escritor promedio, mis matemáticas son regulares y soy terrible con los detalles. Cuando se trataba de deportes, sabía que era mejor en los de equipo como fútbol, rugby y canotaje. No soy bueno en los deportes individuales como el golf o el tenis. Al saber todo esto sobre mí mismo, me pareció más lógico rodearme de personas inteligentes a quienes también les gustara formar parte de un equipo. No obstante, aprendí a la mala que muchas personas inteligentes no son buenos miembros de equipos, por eso es que fueron excelentes en la escuela, donde podían contestar los exámenes por sí mismos. En mi mundo de negocios me enfrento a exámenes cotidianamente, pero no de forma individual. Aquí enfrento los exámenes y resuelvo los problemas con un grupo de gente inteligente. Es decir, mi genio surge a través de un equipo. Para otros, como Tiger Woods, su genio sale de forma individual. La pregunta es, ¿eres mejor actuando individualmente o en equipo? Hazlo a tu modo. Todo lo anterior no significa que debas ser empresario o inversionista en bienes raíces. No estoy diciéndote qué hacer, solo que consideres moverte a un entorno de aprendizaje que aumente tus posibilidades de ganar financieramente hablando. Encuentra tu propio ambiente y tu forma de éxito financiero. Por ejemplo, si crees que puedes convertirte en un gran golfista, debes pasar mucho más tiempo en el campo de golf, haciendo que las neuronas espejo de tu cerebro aprendan con los mejores golfistas que puedas encontrar. El descubrimiento de las neuronas espejo es muy significativo para mí porque desde 1974 he pasado la mayor parte del tiempo con empresarios e inversionistas en bienes raíces.
Constantemente estoy en búsqueda de oportunidades para hacer negocios con grandes empresarios e inversionistas. Por eso fue tan importante para mí escribir un libro con Donald Trump en 2006. Más que el libro en sí, fue una gran oportunidad de aprender a través de las neuronas espejo, conviviendo con un gran hombre. Al compartir tiempo con él, mis perspectivas sobre los negocios, la vida y los estándares de vida se movieron a un nivel completamente distinto, casi como cuando cruzaba el puente para ir a las casas de mis amigos ricos a los 9 años. Para encontrar tu entorno. Actualmente, muchas escuelas de negocios me piden hablar en sus clases de educación empresarial. La pregunta común que hacen los estudiantes sobre la inteligencia financiera número 1, producir más dinero, es ¿cómo encuentro inversionistas? ¿O cómo reúno capital? Entiendo bien la pregunta porque a mí me persiguió la misma duda cuando dejé la seguridad de Xerox y me convertí en empresario. No tenía dinero y nadie quería invertir conmigo. Las grandes compañías de préstamos de capital no tocaban a mi puerta. Mi respuesta a los estudiantes de las escuelas de negocios es: solo hazlo. Lo haces porque tienes que hacerlo. Si no lo haces, estarás fuera del negocio. Aunque ahora tengo suficiente dinero, solo me dedico a obtener capital. Es lo mismo que hace mi amigo Donald Trump. Su trabajo es obtener el capital. Ese es el trabajo número 1 de un empresario y el capital lo obtenemos de 3 grupos de personas: clientes, inversionistas y empleados. Tu trabajo como empresario es hacer que los clientes compren tus productos. Si logras que los clientes te den dinero al comprar tus productos, tus inversionistas te darán un montón de dinero. Y si tienes empleados, tu trabajo es hacer que produzcan y que generen por lo menos 10 veces más la cantidad que les pagas como salario. Si no puedes lograr que tus empleados produzcan al menos 10 veces más de lo que les pagas, tu negocio no funciona y si no funciona, pues ya no necesitas obtener más capital. Obviamente, esta no es la respuesta que la mayoría de los estudiantes de administración de empresas está buscando. En realidad lo que esperan es una fórmula mágica, una receta o un plan secreto para hacerse ricos de la noche a la mañana. Muchos instructores de las escuelas de negocios se retuercen porque ofrecen educación empresarial, pero no son empresarios. Necesitan todavía un trabajo seguro, un cheque, y están esperando un puesto permanente en la universidad. Se retuercen por efecto de las neuronas espejo cuando no están de acuerdo con los pensamientos opuestos. Muchas escuelas de negocios preferirían que las conferencias las dieran directores generales de alguna enorme corporación, porque quienes lo hacen solo son empleados. Los ojos no mienten. Mientras compartía mis opiniones sobre cómo reunir capital, observé los ojos de los estudiantes. Entre 70 y 90% demostraba miedo. Sus ojos se veían vidriosos y su respiración se hizo más superficial. La sangre se había ido del hemisferio izquierdo al derecho y hacia el cerebro primitivo, la parte más antigua del subconsciente. Por su parte, 10% de la clase sonreía porque le había gustado mi respuesta. Sus ojos brillaron y mostraron emoción, se sabían capaces de ganar, de vencer a sus compañeros de clase y convertirse en empresarios. A pesar de que el entorno estimula el fracaso, las 3 partes de su cerebro estaban alineadas y candentes. Para desarrollar las 3 partes del cerebro. Quienes han jugado mi juego Cash Flow recordarán que para ganar se necesita mucho conocimiento financiero del hemisferio izquierdo y creatividad del hemisferio derecho. Como solo es un juego en el que se utiliza dinero de juguete, se reduce ampliamente el miedo a fracasar o perder dinero, lo que deja al subconsciente más o menos neutralizado. Cuando una persona comprende el juego, el subconsciente cambia del miedo a la emoción y a la alegría de ganar. El aprendizaje se hace divertido y emocionante, al tiempo que las 3 partes del cerebro se educan y desarrollan. Además, se abren nuevas posibilidades para todo el cerebro. El cono de aprendizaje. En 2005, la Universidad de Arizona realizó un estudio sobre la viabilidad de usar mi juego para la enseñanza de la contabilidad y de la inversión a los estudiantes de las escuelas de negocios. Sus resultados fueron completamente positivos y favorables, y concluyeron que los estudiantes en verdad aprendieron con más rapidez y retuvieron el conocimiento por más tiempo que cuando aprendían de otras maneras. La universidad también me mostró el cono del aprendizaje
que se muestra a continuación en la página siguiente. La segunda mejor forma de aprender. Como puedes notar en ese mismo diagrama, la peor forma de aprender es leyendo, y la segunda peor es escuchando una conferencia, o sea, los métodos más populares de enseñanza en las escuelas tradicionales. En la parte superior del cono se encuentra vivir la experiencia real. Cuando les dije a los estudiantes de maestría que simplemente vivieran la experiencia, muchos se paralizaron. Obviamente hay un vacío entre leer, estar en una conferencia y sobrevivir en el mundo real. El estudio de la Universidad Estatal de Arizona señaló que, debajo de la experiencia de la vida real, están las simulaciones o los juegos. El estudio confirmó lo que dice el cono del aprendizaje, y también que nuestro juego era la segunda mejor forma de aprender acerca de la lógica del hemisferio izquierdo, combinada con la creatividad en la administración del dinero, contabilidad e inversiones, correspondientes al lado derecho. En vez de despertar el miedo del subconsciente, el juego generó diversión y motivación. Los estudiantes sintieron más confianza, poder y deseos de aprender, además de que pudieron aplicar mejor lo que habían aprendido. Los descubrimientos de la universidad respaldaban los míos como empresario de la educación. Descubrí que al enfocarme en la cuarta inteligencia de Howard Gardner, la corporal kinestésica, los estudiantes aprendieron mejor, con mayor rapidez, se divirtieron más y retuvieron la información por más tiempo. En vez de solo asistir a conferencias, jugamos con distintas dinámicas para ilustrar varios asuntos. Los estimulé para jugar y cometer errores. Cuando el juego terminó, realizamos un resumen. El aprendizaje fue profundo porque los juegos involucran las tres partes del cerebro. Muchas veces, los participantes se incomodan, enojan o afligen porque no les gustan los errores que cometen. Algunos culpan a otros participantes. Tanto en mis clases como en la vida real, todas estas emociones son parte del proceso de aprendizaje. Mi trabajo como instructor es apartar al jugador de la culpa y la emoción y guiarlo hacia el aprendizaje de la lección en turno. Cuando los participantes hablaron sobre lo que habían aprendido en el juego, varios estallaron en risas y dijeron, no me había dado cuenta de que hago lo mismo en la vida real. Cuando hay cognición, es decir, una relación entre el comportamiento en el juego y en la vida real, el participante tiene la oportunidad de hacer cambios si así lo desea. Ese momento de cognición es el ajá de la vida. Las tres partes del cerebro funcionan en conjunto y cuando eso ocurre, generalmente el participante está más abierto al aprendizaje y al crecimiento. Hace poco me enteré de una historia de gran éxito en un club llamado Boys and Girls, en un área muy pobre de Phoenix. Un grupo de mi compañía estableció un club de cash flow y de nuevo, la enseñanza de la inteligencia financiera a través del juego resultó muy poderosa, profunda y conmovedora. Uno de los participantes era un estudiante a quien el sistema escolar había catalogado como imposibilitado y por ello había sido inscrito en una clase especial para estudiantes de lento aprendizaje. Después de jugar cash flow varias veces con sus amigos, comenzó a mejorar en sus habilidades de lectura y matemáticas. Ahora está en una clase normal. Ese es el poder de coordinar las tres partes del cerebro en un entorno cooperativo entre iguales. Cambia tu entorno y cambia tu vida. Como empresario de la educación, noté que el ambiente era la mejor herramienta de aprendizaje. Intuí que podía enseñar e informar, pero si el estudiante regresaba al mismo ambiente, el efecto de mi enseñanza disminuía. Es decir, si la persona regresa al empleo en donde sancionan los errores y suprimen la creatividad, mis enseñanzas le serían de poca ayuda. El antiguo entorno habría ganado. Hay un antiguo proverbio que reza, si supiera en dónde voy a morir, jamás iría a ese lugar. Actualmente conozco millones de personas en entornos que no son adecuados para su aprendizaje, riqueza y desarrollo personal. Su ambiente de trabajo y en el hogar no contribuyen al desarrollo de su inteligencia financiera ni de su riqueza. En lugar de hacerse más ricos, se convierten en prisioneros de sus oficinas y casas. En lugar de buscar el éxito, la mayoría vive en entornos que premian a los que no se arriesgan, pero, como dice Paul Tudor Jones, se aprende de los errores, no del éxito. Para encontrar tu genio. Para que una persona desarrolle su genio, necesita encontrar el entorno que respalde ese desarrollo. Por ejemplo, el entorno de Tiger Woods es el campo de golf. Él no habría funcionado como jockey.
Donald Trump encontró su fuerza en el rudo mundo de los bienes financieros de Nueva York. Ese fue el entorno que lo desafió, le enseñó y desarrolló sus habilidades. No es un proceso sencillo, como ya sabes, Tiger Woods trabaja arduamente en ser un genio del golf y Donald Trump trabaja en ser un genio del desarrollo de bienes raíces. Si alguna vez observas uno de los edificios que edificó en Manhattan y alrededor del mundo, podrás percibir su pasión. Oprah sobrevive y lucha en el rudo ambiente televisivo. Una de las razones por las que la gente no desarrolla su genio es porque es perezosa. Muchos solo van a recoger su cheque a la oficina. Para ellos es más sencillo ser del montón que trabajar duramente para desarrollar su genio. Mis preguntas son, ¿qué crees que sea el genio y cuál es el mejor entorno para desarrollar el tuyo? Otra pregunta importante es, ¿tienes el valor para cambiar de entorno? Imagina tu futuro si te atrevieras a hacerlo. Para mucha gente las respuestas a estas preguntas son no lo sé o simplemente no. Muchos prefieren la comodidad que encontrar y desarrollar su genio. Es mucho más sencillo ser promedio, trabajar duro, recoger un cheque, ahorrar dinero, diversificarse en fondos de inversión y vivir con austeridad. Si tú eres así, entonces mantente igual. Todos somos diferentes, tenemos distintas fortalezas y debilidades, por eso no recomiendo que todos hagan lo mismo que yo. Aunque es bastante sencillo ser empresario, sé que ser un empresario rico no es tan fácil. El mundo está lleno de inversionistas en bienes raíces que no ganan mucho dinero. Todos tenemos un talento o genio único. Si la gente quiere ser rica, tal vez súper rica, necesita encontrar un entorno que le permita desarrollar y aplicar su genio. Esto no es fácil, pero se puede lograr si eres perseverante y tienes la energía para ganar. En el mundo real, la dedicación y la energía son más valiosas que las buenas calificaciones. Entornos que te enriquecen. Si quieres hacerte más rico, es importante que mejores tu entorno continuamente. Es por eso que me molesta que un experto financiero recomiende vivir con austeridad. Al vivir así, siempre estás en un ambiente inferior. Cuando era joven, cada vez que cruzaba el puente para ir al vecindario de mis amigos ricos, mi cerebro absorbía lo que es vivir en un nivel más alto, un estándar que yo deseaba alcanzar. Mi cerebro busca formas de acceder a ese estándar. Esto no significa que debas correr a comprar una casa grande, autos lujosos, ropa nueva y que te llenes de deuda mala. Significa que debes desafiarte consciente e inteligentemente para incrementar tu inteligencia financiera y mejorar tu nivel de vida. La mejor forma de incrementar tu inteligencia financiera es, primeramente, encontrar el entorno en donde tu genio pueda crecer y desarrollarse. Eso puede ser tan sencillo como ir a una biblioteca y leer un libro escrito por alguna persona como la que te gustaría ser o ver fotografías de casas grandes en las revistas. El primer paso es comenzar a estimular conscientemente tus neuronas espejo y acostumbrarlas al estilo de vida que deseas y al tipo de persona que te gustaría ser. En resumen, la gente es débil financieramente porque no desarrolla su inteligencia, busca entornos y respuestas fáciles. Estas personas pagan impuestos muy altos, trabajan duro, viven con austeridad, además de que son manipuladas. Tal vez son inteligentes, buenas y estudiosas, pero sin el desarrollo de las tres partes del cerebro en el aspecto financiero, siempre serán débiles económicamente. El éxito requiere cierto grado de rudeza física y mental. Si puedes entrenar al hemisferio izquierdo de tu cerebro para entender la materia, involucrar al hemisferio derecho para que aporte soluciones creativas, mantener a tu subconsciente emocionado en vez de atemorizado y así actuar siempre dispuesto a cometer errores y aprender, entonces puedes hacer magia. Puedes desarrollar tu genio. Capítulo 10. Desarrolla tu IQ financiero. Aplicaciones prácticas. Este libro versó sobre cómo desarrollar tus inteligencias financieras e incrementar tu IQ financiero. Como mencioné anteriormente, necesitas tener la integridad de las 5 inteligencias para volverte rico y exitoso. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ya que conlleva un proceso de toda la vida y no puede lograrse en un día o en un año. Yo continúo trabajando en el desarrollo de mis inteligencias y te exhorto a que también lo hagas. Este capítulo ofrece algunas estrategias para afilar tu IQ financiero.
Muchos asesores recomiendan invertir a largo plazo, pero la mayoría en realidad quiere que le entregues tu dinero para que ellos reciban comisiones a largo plazo. El problema de esta sugerencia es que tú aprenderás poco o casi nada. Al final del plazo no serás necesariamente más listo ni habrás desarrollado tu IQ financiero. Además, la mayoría de los inversionistas a largo plazo invierten en instrumentos de alto riesgo que ofrecen rendimientos bajos y muy poco control. En lugar de seguir ciegamente los consejos de tu asesor, considera una inversión a largo plazo en entornos de transición que vigoricen las tres partes de tu cerebro y ofrezcan oportunidades para fortalecer tu IQ financiero. Debes buscar entornos que estimulen el desarrollo de las tres partes de tu cerebro y de tu genio de manera práctica. Estos son algunos ejemplos. 1. Escuela. La escuela es un entorno de transición para la mayoría de las personas. Tomar clases es una excelente forma de mejorar las funciones de ambos hemisferios. El problema de las escuelas tradicionales es que no son ambientes favorables para el subconsciente, la parte más poderosa del cerebro. En su mayoría, las escuelas tradicionales magnifican el miedo a fracasar o a cometer errores de las neuronas espejo. 2. Iglesia. He notado que hay dos tipos de iglesias, las que enseñan el amor a Dios y las que enseñan el temor a Dios. No sé cuán efectivo sea temer a Dios, pero sí sé que la iglesia es un buen lugar para encontrar fortaleza espiritual, la cual llega al subconsciente. Y con mayor fortaleza, la persona podrá ser ética, moral y generosa. 3. El ejército. El cuerpo de marina fue un gran entorno para que yo desarrollara las tres partes de mi cerebro. Ser piloto me exigía las tres partes y las 7 inteligencias, incluida la musical. A veces tocábamos rock and roll para darnos valor antes de ir al combate. Ahora creo que actúo mejor como empresario, especialmente cuando estoy perdiendo dinero, porque aprendí a mejorar mi inteligencia intrapersonal y a mantener mis miedos bajo control. 4. Mercadeo multinivel. La mayor parte de las compañías de mercadeo multinivel son ambientes increíblemente didácticos porque ofrecen entrenamiento, apoyo, infraestructura y productos. Así que puedes enfocarte en desarrollar tus habilidades de ventas y en construir tu negocio. Recomiendo que cualquiera que desee ser empresario se una a una compañía de mercadeo multinivel para obtener el mejor entrenamiento en negocios del mundo real y de la calle. Estas compañías se enfocan en desarrollar las tres partes del cerebro y especialmente en templar el subconsciente. Los programas de entrenamiento de las cadenas de mercadeo son excelentes para desarrollar tus inteligencias interpersonal e intrapersonal. Al desarrollarlas, tu vida cambiará y aumentará tu estándar porque te enseñan a enfrentar el miedo a otras personas y al fracaso. Lo mejor de aprender en este ambiente es que no prevalece el miedo, como en las escuelas y los negocios. En vez de reprobarte o despedirte por un desempeño inferior al esperado, en los negocios de este tipo trabajan para vigorizarte durante todo el tiempo que estés dispuesto a aprender y crecer. Conozco a varias personas que pasaron 5 años en un negocio de cadenas de mercadeo antes de romper con sus dudas y miedos, pero cuando lo hicieron, el dinero comenzó a llegarles a carretadas. 5. Negocios. Hay básicamente dos tipos de negocios, los grandes y los pequeños. Los grandes pueden ser un lugar magnífico para desarrollar el cerebro y especialmente el subconsciente. La presión que mis amigos enfrentan en estas grandes corporaciones es enorme. No sé cómo lo hacen. La manipulación y las políticas internas ofrecen grandes oportunidades para desarrollar tus inteligencias interpersonal e intrapersonal. Una compañía pequeña puede ser un ambiente favorable para quienes desean ser empresarios. Una ventaja de las compañías pequeñas es que puedes aprender de los aspectos del negocio. En mi libro, Antes de renunciar a tu empleo, describí las 8 partes esenciales de un negocio. Trabajar en una empresa pequeña te da una oportunidad mayor de aprender las 8 partes y ganar experiencia en negocios. 6. Seminarios. Las escuelas tradicionales son importantes para quien desee convertirse en un profesional con licencia, como los doctores, abogados y arquitectos. También son benéficas para quienes desean ascender por las escalas corporativas o gubernamentales en donde, para ser promovido, se requieren estudios en escuelas tradicionales acreditadas. No obstante, los seminarios son excelentes para quienes desean ser empresarios o inversionistas. Actualmente hay seminarios y convenciones acerca de prácticamente cualquier materia sobre la Tierra.
Solo tienes que encontrar una atractiva para ti. Rich Dad Company ofrece excelentes seminarios para personas que quieran convertirse en profesionales en bienes raíces o aprender a intercambiar acciones. Estoy muy orgulloso de estos programas porque los imparten instructores que predican con el ejemplo. Los cursos más avanzados ofrecen experiencias prácticas paso a paso. Por ejemplo, irás a los vecindarios a hacer ofertas verdaderas con dinero real. Si estás en el curso de desarrollo de terrenos, trabajarás en proyectos genuinos de esta área. Y lo más importante, nuestros cursos están diseñados para educar y fortalecer las tres partes del cerebro y hacerlas trabajar en armonía. Al enfocarse en las tres secciones, tus ganancias y oportunidades de éxito mejoran. Si deseas más información sobre nuestros programas, solo entra a richdad.com y dedica algunos minutos a investigar lo que necesitas. 7. Entrenamiento. Donald Trump y yo tuvimos la suerte de contar con padres ricos que nos entrenaron. Cualquiera que haya jugado en un deporte de equipo sabrá lo importante que puede ser el entrenador para lograr el éxito. Rich Dad Company también cuenta con una división de entrenamiento. En ella trabajan entrenadores profesionales que no solo son grandiosos, sino que también predican con el ejemplo. El entrenamiento de Rich Dad es para la gente que quiere atención personalizada. Si deseas más información sobre nuestro programa de entrenamiento, por favor entra a richdad.com. Al igual que con todos los programas de Rich Dad, se enfatiza la educación de las tres partes del cerebro. Si te preguntas, ¿cómo puedo pagar un entrenador personal si no tengo dinero? ¿O por qué habría de necesitar un entrenamiento si estoy en una situación perfecta? Piensa que cuando alguien dice, no puedo pagarlo o no necesito ayuda, pero es obvio que sí la requiere, quien habla es el subconsciente. Es por ello que esa persona necesita un entrenador. Un entrenador es esencial para cualquier persona que está lista para pasar de un punto A a un punto B, de un entorno al siguiente. Si mi padre rico no me hubiera entrenado durante casi 30 años, no estaría en donde estoy ahora. Incluso ahora tengo varios entrenadores porque mi subconsciente todavía no está totalmente alineado con mi espíritu. 8. Clubes de cash flow. En la actualidad hay miles de clubes de cash flow en todo el mundo, dirigidos por voluntarios a quienes les encanta reproducir el entorno de aprendizaje de Rich Dad. Algunos clubes ofrecen el currículum oficial de 10 pasos de Rich Dad para quienes desean incrementar su inteligencia financiera. Muchos operan gratuitamente, otros solicitan una cuota para cubrir gastos. Para mayor información, entra a richdad.com y busca el club de cash flow más cercano a ti. Unirse a un club es una excelente forma de encontrar a gente que piensa como tú y de activar las neuronas espejo de tu cerebro. Tal vez te interese iniciar un club de cash flow en tu vecindario, negocio o iglesia. 9. Una descarga para ti. El 6 de septiembre de 2007 hice una entrevista en video con el Dr. Michael Carlton, un experto en neurología y adicciones. El título de la plática fue ¿La gente puede ser adicta a la pobreza? Esa fue una de las mejores entrevistas en las que he tenido el gusto de participar. Durante la plática, el Dr. Carlton me explicó detalladamente cómo funciona el cerebro y por qué algunas personas son ricas y otras son pobres. Es una cuestión de adicciones. Puedes obtener tu propia copia del video descargándola de richdad.com. Creo que vas a encontrar esta plática divertida y sumamente informativa, y es nuestra forma de darte las gracias por leer este libro. Estos fueron ejemplos de posibles entornos de transición. En mi caso, pude aprender y desarrollar mi genio en el cuerpo de Marina, en Xerox, con mis propios negocios e invirtiendo en bienes raíces. Si tú quieres desarrollar tu genio, ¿cuál crees que sea el mejor ambiente? ¿Qué se requiere para ser empresario? La mayoría sabe que los empresarios son la gente más rica sobre la tierra. Algunos de los más famosos en la actualidad son Richard Branson, Donald Trump, Oprah Winfrey, Steve Jobs y Rupert Murdoch. Por otra parte, hay un debate continuo que cuestiona si los empresarios nacen siéndolo o es una habilidad que puede desarrollarse. La pregunta surge porque hay quienes piensan que se requiere ser alguien especial o tener cierta magia para ser empresario. Yo no creo que así sea. Por ejemplo, hay una chica de secundaria que vive cerca de mi casa que tiene un incipiente negocio de niñeras, en donde contrata a sus compañeras de clase para que trabajen para ella. Esa chica ya es una empresaria.
La mayoría de los chicos suelen no tener miedo, pero desgraciadamente muchos adultos sí lo tienen. 2 características de los empresarios. Hay millones de personas que sueñan con renunciar a sus empleos, convertirse en empresarios y dirigir sus propios negocios. El problema es que para muchos un sueño es solo eso y nunca se hace realidad. ¿Por qué tantas personas no intentan perseguir su sueño de convertirse en empresarios? La mejor respuesta a esta antigua pregunta la propuso un amigo mío. Los empresarios tienen 2 características: ignorancia y valor. Esta aseveración es muy profunda y explica algo más que la vena empresarial. Explica por qué algunas personas son ricas y por qué la mayoría no. Por ejemplo, una de las razones por las que muchos estudiantes sobresalientes no son ricos es que tal vez son inteligentes, pero no tienen valor. También hay mucha gente que carece de conocimiento y osadía. La historia de 2 estilistas. Tengo un amigo que es un gran estilista. Si se trata de hacer que una mujer se vea bella, es un mago. Durante años ha dicho que quiere abrir su propio salón. Tiene grandes planes, pero tristemente todavía trabaja atendiendo a un solo cliente a la vez en un salón grande a cuyo dueño siempre le queda debiendo dinero. Por otra parte, tengo otro amigo cuya esposa se cansó de ser asistente de vuelo. Hace 2 años renunció a su trabajo y entró a una escuela para convertirse en estilista. El mes pasado inauguró su salón de belleza con una gran ceremonia. Creó un ambiente espectacular con el que atrajo a los mejores estilistas para que trabajaran para ella. Cuando mi otro amigo escuchó sobre el salón de ella, me dijo: ¿cómo puede abrir un salón? No tiene talento ni el don, ni estudió en Nueva York como yo, y además no tiene experiencia. Le doy 1 año para que fracase y cierre. Sí, puede ser que ella fracase. Las estadísticas muestran que el 90% de los negocios fracasan en los primeros 5 años. Pero el meollo de la historia es el impacto que tienen la ignorancia y el valor en nuestras vidas. En este ejemplo tenemos a un estilista con talento pero sin arrojo, y a otra que no cuenta con experiencia pero es muy osada. Yo pienso que la relación entre la ignorancia y el valor es lo que forma la esencia de la vida misma. En 1974 yo no tenía empleo, ni dinero, ni experiencia laboral. Ya no podía vivir más austeramente, ni podía diversificarme porque no tenía nada que diversificar. Lo único que tenía era mi arrojo. En el mundo real la valentía es mucho más importante que las buenas calificaciones. Para descubrir, desarrollar y donar tu genio al mundo necesitas valor. Recuerda que tu mente es infinita, pero tus dudas te pueden limitar. Ayn Rand, autora de Atlas Shrugged, dijo: la riqueza es producto de la capacidad del hombre de pensar. Si estás listo para cambiar tu vida, encuentra un ambiente que permita a las 3 partes de tu cerebro pensar y que te permita hacerte rico. Y quién sabe, tal vez hasta encuentres tu genio. Tu círculo de retroalimentación. El hombre no es una isla. Vivimos en el mundo de la retroalimentación. Cuando subimos a una báscula, nuestro peso nos da retroalimentación. Si la báscula dice que tenemos sobrepeso de 5 kilos, tal vez no nos guste la retroalimentación, especialmente si ya teníamos 10 kilos de más. Cuando el doctor mide tu presión arterial y envía la muestra de sangre al laboratorio, lo que busca es retroalimentación. La retroalimentación puede ser una importante fuente de información sobre nuestro medio ambiente y sobre nosotros mismos. El problema es que si no nos gusta la retroalimentación, nuestro subconsciente puede bloquear, distorsionar, disminuir o negar la importancia de la información que recibimos. Una de las lecciones más enriquecedoras que recibí en el cuerpo de Marina fue sobre la importancia de la retroalimentación. Cuando yo comenzaba a cometer errores era porque la retroalimentación era muy intensa y definitivamente no venía endulzada. Cuando trabajé con mi padre rico recibíamos retroalimentación de la misma intensidad. Al escribir el libro con Donald Trump, recibí de él retroalimentación sumamente rápida y cruda. De no haber tenido entrenamiento militar o trabajado con mi padre rico, nunca hubiera podido trabajar con Donald. Su retroalimentación era veloz, precisa y directa. Sé que si hubiera discutido con él, estado en desacuerdo o si no hubiera escuchado su retroalimentación, no estaría trabajando con él y tampoco hubiera aprendido tanto. Lo anterior lo menciono porque muchos trabajamos ahora en entornos en donde no se permite la retroalimentación o no es directa u honesta.
Muchas escuelas y negocios tienen miedo de decirte lo que debes escuchar porque no quieren ser demandados. Muchos amigos y compañeros de trabajo hablarán a tus espaldas porque no tienen el valor de decirte las cosas en la cara. Este no es un ambiente sano, es disfuncional. Un ambiente sano ofrece retroalimentación. La vida ofrece constantemente información valiosa y casi siempre gratuita, que solo obtendrás si estás dispuesto a recibirla. Obtienes retroalimentación cuando ves cuánto perdiste en impuestos, cuando te llaman los acreedores exigiendo que les pagues, cuando trabajas muy duro y no ganas suficiente, si pasas más tiempo en la oficina que en casa, si tus hijos toman drogas y la policía anda tras ellos, si todos tus amigos son unos fracasados y no les interesa cambiar. Todo eso es información importante con la que el mundo está tratando de decirte algo. También tu estándar de vida es una fuente importante de retroalimentación. Recibes retroalimentación si vives en una casa que te hace sentir pobre o si manejas un auto barato y preferirías tener un Lamborghini. El estándar de vida es aquel con el que te sientes más cómodo. No significa que tiene que ser cómodo, barato o comprometedor. El estándar de vida significa que estás enamorado y que te sientes orgulloso de tu casa, amigos y posesiones y que no envidias el estilo de vida de otro. Esto no significa que debas mejorar tu nivel de vida endeudándote, más bien que debes encontrar un entorno adecuado para aprender, hacerte más inteligente y rico y así elevar tu nivel de vida. No necesitas asistir a una gran escuela, tener un excelente trabajo o leer libros grandiosos para recibir la mejor información del mundo. Solo tienes que ver a tu alrededor y escuchar la retroalimentación. Hay 3 datos importantes que debes saber sobre ella. 1. Ten la valentía para estar abierto a la retroalimentación. Si quieres mejorar, busca más retroalimentación. Por lo mismo, los entrenadores y mentores deben ser gente importante y exitosa. La gente exitosa siempre busca más retroalimentación. 2. Ofrece retroalimentación o sugerencias solo si te la solicitan. No hay nada más molesto para mucha gente que recibir retroalimentación que no ha solicitado, aun cuando sabe que la necesita. Como reza el viejo y sabio refrán, no les enseñes a los cerdos a cantar, perderás tu tiempo y los pondrás de malas. 3. Los defraudadores siempre te dirán lo que deseas escuchar, no lo que necesitas escuchar. Los defraudadores acechan a las mentes desinformadas y débiles emocionalmente. Detectan cuál es tu punto débil y luego elaboran un mensaje que ataca esa debilidad. En el mundo financiero, los defraudadores han hecho creer a las masas que vivir diversificando y austeramente es algo astuto, aun cuando los inversionistas más inteligentes, como Warren Buffett, sugieren lo contrario. Buffett vive su estándar de vida, el cual es muy distinto al de Donald Trump. Warren Buffett vive en Omaha, Nebraska, y Donald Trump vive en Nueva York. Ambos tienen los recursos para vivir en cualquier lugar del mundo y en cualquier nivel, pero son felices en donde están ahora. Otras preguntas importantes. ¿Vives en donde quieres y con el nivel de vida que deseas? ¿Estás diversificándote y viviendo con austeridad mientras los defraudadores pueden vivir sin ella? ¿Te asocias y convives con la gente y los amigos que te agradan? Si quieres ser más sano, inteligente, rico y feliz, pon atención a la retroalimentación que recibas, ya que te ofrecerá la información más importante del mundo. Sin importar que te guste o no tu retroalimentación, si tienes el valor para escuchar y aprender de ella, serás exitoso. Gracias por leer este libro.